se va a hablar sobre conducción 3. Esta es la presentación que van a ser los ejercicios para dar un sentido práctica a lo antes ya visto teóricamente. Perfecto. Voy a empezar con el primer ejercicio, que se debe buscar la velocidad que tiene la transferencia de calor entre las dos paredes de la estructura. Perfecto. Ya antes habló sobre su fórmula, que es K de conducción de calor es igual a K, que es el grosor, por el área, por la sumatoria de las temperaturas entre su longitud. Si se ve tanto en los datos como en el dibujo, se puede apreciar que su K, que es su grosor, es de 0,69. Su área es 7 por 4. Su temperatura 2 o su temperatura izquierda es de 26. Su temperatura 1 es de 8. Su longitud es de 0,3 metros. Disculpe. Bien, para este ejercicio, entonces se puede ver en el proceso. Bien, se aplica fórmula de conducción de calor, la cual se reemplaza sus datos. Entonces quedaría K de conducción de calor es igual a 0,69 por 4,7, 4 por 7, que sería su área, por la temperatura máxima, que es 26, menos su temperatura mínima, que es 8, entre la longitud, que es de 0,3. Nos da que una conducción entre estas paredes es de 115,9 watts, disculpe. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de calor en este ejercicio es de 1559 watts. Perfecto. Para el ejercicio 2 va a ser de otra manera. Bien, lo que buscamos aquí es encontrar el caudal de la masa por el calentamiento del agua de una resistencia. Estos son como cuando usted mete una resistencia a una tina para calentarla, ¿verdad? Que se usaba antiguamente. Bien, sus datos. La temperatura 1 es de 15, la temperatura 2 es de 60. Su W es de 15 kilowatts, pero se pasa a kilojoules para poder usarlo bien en su fórmula. Su CP, que es una constante, es 4,18 kilojoules entre kilogramos de grados. Ya con todos los datos, se comienza con el dibujo, que se puede ver que pasa de 15 grados hacia 60 grados. ¿Por qué? Porque ahí va la corriente, y la cual choca o interactúa con esos 15 kilowatts, 5 kilowatts, perdón. El proceso es muy fácil, es que W más la masa es igual a la masa 2. Eso se puede despejar para darnos la fórmula que ocupamos. Entonces W es igual a la masa de Cp entre T2 menos T1. Ya tenemos entonces la masa. La masa es lo que ocupamos en este, porque en los casos anteriores era igual. Bien, se despeja la masa y ahora sí, W, que ya sabemos que son como los watts que hay ahí, es de 5 kilojoules, porque se pasó. El Cp constante es de 4,18. Entonces se divide entre ese y se multiplica por las temperaturas. Temperatura 2, que es 60, menos temperatura 1, que es 15. Entonces nos da que su masa, al pasar por este subida de temperatura, es de 0,026 kilogramos entre segundo. ¿Por qué? Porque esa es la rapidez con la que pasaría. Perfecto, entonces nos da una información de que el caudal de la masa en este ejercicio es de 0,0266 kilogramos entre segundo. Perfecto. Se puede ver cómo se puede aplicar diferentes fórmulas
para saber dependiendo de lo que uno busca. Bien, ahora un ejercicio un poco más extenso. En realidad es parecido al primero, pero se va a hacer con diferentes materiales para que se pueda ver la diferencia que hay entre todos estos. Bien, en el análisis, lo que se busca es la velocidad de transferencia de calor a través del cobre, el acero y el granito. Saber cuál de estos es mejor. Sus datos nos dan una dimensión de 0,05 metros, una temperatura 1 de 95, una temperatura 2 de 20. Estos están en grados, obviamente. Una longitud de 0,15. Ahora bien, las Ks de cada uno de estos es de 380 el cobre, 18 el acero y el granito 1.2. Todos watts entre mili por su temperatura en este grados, como ya antes se vio. Bien, para el proceso, lo que se hace es que el área es igual a pi por D2. Se desarrolla sabiendo que D nos da 0,05. Por lo tanto, se sube a la potencia 2 y nos da que es de 1.964 por 10 a la menos 3 o milis, como se podría usar. Bien, ahora se usa la fórmula ya antes usada en la práctica 1. Se cambia sus datos, por ejemplo, en el cobre sería 380 por el área que ya nos dio de 1.964 por 10 a la menos 3 por sus temperaturas entre su longitud. En este caso, como todas las siguientes, es de 95 menos 20 grados entre la longitud que es de 0,15. Esto nos da que el cobre es de 373.1 watts. Ok. Se va a ver que esta es la más alta o se puede ver a simple vista, pero se va a desarrollar las próximas para saber cuál de las otras dos entre el acero y el granito es peor conductor, cuál es mejor conductor. Con el acero es la misma fórmula, lo único que se debe cambiar es la K del acero. Esta K es de 18. Por lo tanto, se sigue el mismo proceso, el área es igual, las temperaturas es igual y la longitud es igual. Por lo tanto, el acero nos da 17,7, mucho menor que el cobre. Por eso el cobre es más usado. Bueno, si se quiere calentar y se quiere reducir, el acero sería más óptimo. Pero bien, ¿qué pasaría con el granito? Que no es un metal isofacto. Entonces, su K es mucho menor a la del cobre y a la del acero, porque es de solo 1.2. Al tener el mismo área, la misma temperatura y la misma longitud, nos da que el granito queda exactamente igual como su constante K, que es de 1.2. Se puede ver que sus constantes K es muy similar a su transferencia de calor, solo que se reducen en algunos casos, pero al ser el granito tan bajo no se necesitaría. Bueno, entonces en la respuesta podemos ver que se aprecia que el granito es el menos veloz, luego sigue el acero y el más veloz es el cobre. O sea, entre el veloz, que es el que más transfiere el calor, el cobre es el primero, el acero es el segundo y el granito último. Bien, para su práctica número 4 es una generación de calor de una secadora de cabello. Es para usarlo más, ¿cómo sería la palabra? Más en la vida real. La resistencia, bueno, vamos a leer el problema. La resistencia del alambre de una secadora de cabello es de 1200 watts. Tiene 80 centímetros de largo y un diámetro de 0,3, disculpe. Determine la ración de generación de calor en el alambre por unidad de volumen, W en 3 centímetros, y el flujo del cobre sobre la superficie exterior del alambre. Bien, entonces vamos a leer resolución. Se da la potencia consumida por la resistencia del alambre de una secadora de cabello. Debe determinar la generación de calor
y el flujo de calor. ¿Ok? Perfecto. Suposiciones se debe generar de manera uniforme en la resistencia del alambre. Y en el análisis dice, una secadora de cabello de 1200 watts convertirá la energía eléctrica en calor en el alambre a razón de 1200 watts. Por lo tanto, la razón de generación de calor de una resistencia de alambre es igual al consumo de potencia de una potencia de resistencia. Entonces, la razón de generación de calor en el alambre por unidad de volúmetro se determina al dividir la razón total de generación de calor sobre el volumen del alambre. Bien, vamos a ver cómo es que se aplica ahora esta fórmula. Nos daría entonces que la generación de calor, 1200 watts, entre el volumen. El volumen a ser una secadora sería pi por el diámetro a la 2 entre 4. Todo esto por su longitud. Todos estos datos ya nos dieron, entonces se puede aplicar. Perfecto, entonces se puede ver que 1200 watts entre pi por 0,3 del diámetro entre 4. Recordemos que el diámetro está a la 2 por la longitud que es de 80 centímetros, ya antes hablados, nos daría 2200 watts entre centímetros. Bien, pero ahora queremos saber el flujo de calor. Con el flujo de calor es una fórmula similar, casi exacta, simplemente que como se puede ver en la fórmula, son 1200 watts entre pi por el diámetro por su longitud. En este caso se elimina tanto el por 2, no, a la 2 y el entre 4. ¿Por qué? Porque es la generación de calor entre el alambre. Por lo tanto, sabemos que su transferencia, bueno, su flujo de calor es de 15,9 watts entre centímetros de cuadrado. Por lo tanto, posee un menor flujo de calor como su calor. Ya con eso serían los 4 ejercicios que se plantean para un mejor entendimiento y resolución de los problemas de conducción. Próxima clase se hablará sobre la radiación. Primero se buscará su información general, como ya antes hecha, como sus características y se verá al final de las próximas 3 diapositivas otro problema igual a este. Perfecto. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.